Hola a todas y todos, en este vídeo os voy a hablar de las técnicas de thrust, las técnicas de alta velocidad y baja amplitud, técnicas de impulso. Los tres nombres hacen referencia al mismo tipo de técnica. Son estas técnicas que se utilizan en osteopatía y en fisioterapia que en general suelen ir asociadas a un crujido articular, lo que técnicamente denominamos como cavitación articular. Bien, voy a ir pasándoos también unas diapositivas que he preparado para tener una guía y para que esto sea algo más didáctico. Físico.tv es un canal que está orientado fundamentalmente a profesionales, bien sean estudiantes o ya estén desarrollando una actividad profesional. Pero también queremos acercarnos a la función, a la labor divulgativa, es decir, que la gente, que el público conozca más nuestro trabajo, puesto que creemos que una parte importante de la aceptación del trabajo osteopático depende de la capacidad divulgativa que tengamos nosotros. Hay muchos miedos infundados con respecto a determinadas técnicas que se utilizan en osteopatía, incluso con respecto a la figura general del osteópata, que nos parece que son injustos, pero que si queremos cambiar tenemos que ser nosotros los que tenemos que hacer llegar al público esta filosofía osteopática. ¿Qué es en realidad la osteopatía? ¿Cómo se trabaja en osteopatía? Y que cada profesional puede desarrollar una actividad específica dentro de la osteopatía, puede orientarse más a unas ramas o a otras, pero la filosofía osteopática es una y esta es totalmente respetuosa con la salud del ser humano, con su estructura física, con las indicaciones y con las contraindicaciones y todas aquellas precauciones que debemos de llevar a cabo. Las técnicas de thrust son conocidas como técnicas de alta velocidad y de baja amplitud y vamos a especificar posteriormente qué quiere decir esto de alta velocidad, baja amplitud, aunque su definición considero que es bastante clara, pero lo explicaremos. Las técnicas de alta velocidad y baja amplitud pertenecen al grupo de técnicas directas dentro de osteopatía. En este sentido, cuando nos referimos a que es un tipo de técnica directa, es porque la estamos llevando en contra de la barrera de restricción. Es decir, si una vértebra no es capaz de hacer un movimiento determinado, sea una flexión, sea una rotación o sea una lateroflexión, la maniobra va a buscar ese límite, esa barrera anatómica y va a intentar romperla para que la vértebra gane nuevamente su movilidad. Esto expresado así forma parte de un concepto macroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un movimiento global de una vértebra y eso no entra dentro de la filosofía osteopática. En osteopatía lo que estudiamos fundamentalmente son los micromovimientos, es decir, el deslizamiento y el rodamiento que tienen que realizar las carillas articulares para completar un movimiento. Así que se trata más de una cuestión de calidad que de cantidad respecto a los movimientos de las articulaciones. Los movimientos macroscópicos dependen de la medicina de rehabilitación y todo lo que ella conlleva, y los movimientos microscópicos competen al tratamiento osteopático. Los movimientos macroscópicos son movimientos de cantidad, los movimientos microscópicos son movimientos de calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de disfunciones somáticas nos estamos refiriendo a una disminución de la calidad del movimiento, que evidentemente afecta posteriormente al macromovimiento, pero lo que nos interesa y lo que tratamos en osteopatía es el micromovimiento, es decir, el deslizamiento que pueden llevar a cabo las carillas articulares de una articulación. Por lo tanto, técnica directa sería aquella que actúa contra la barrera que está impidiendo que haya un deslizamiento o un rodamiento adecuado para que se cumpla un macromovimiento, sea de flexión, de extensión, de lateroflexión o de rotación. Puede parecer un poco complejo, pero iremos completando informaciones a este respecto, por una parte en los artículos que tenemos dentro de nuestra página web, por otra parte en los vídeos divulgativos que vamos haciendo para nuestro canal. Evidentemente dentro de nuestra página web están los contenidos de todos los cursos donde hay explicaciones pormenorizadas. Bien, pues como decía antes, hay técnicas directas y técnicas indirectas. Las técnicas directas son aquellas que van a romper, entre comillas, la barrera de restricción. Las técnicas indirectas serían aquellas que utilizan un reflejo neurológico para reclutar unas fuerzas del cuerpo para ayudar a la corrección. Por ejemplo, si nosotros ponemos en tensión una estructura determinada que puede ser cápsulo-ligamentaria o puede ser muscular, lo que vamos a hacer es provocar un reflejo de respuesta de nuestro cuerpo en sentido contrario. Es un acto reflejo, es una defensa, como cuando se hace una percusión sobre un tendón y hay un reflejo que es una respuesta al estiramiento del tendón,
Bien, por lo tanto tenemos dos tipos de técnicas, las técnicas directas, que son las que van en contra de la barrera de restricción, y las técnicas indirectas, que utilizan otros mecanismos de acción que explicaremos en otros vídeos. Vamos a ver cómo funcionan estas técnicas. Estas técnicas, mediante movimientos rápidos pero de muy baja amplitud, muy corto recorrido, pueden movilizar articulaciones que presentan disfunciones somáticas, de forma que cuando dicha articulación vuelve a su posición inicial, quede restablecida la movilidad fisiológica. En realidad lo que estamos introduciendo es un estímulo capsuloligamentario que va a tener un efecto neurológico y va a romper un bucle de hipertonía muscular que está fijando la disfunción somática de la articulación. Es decir, una disfunción de una articulación produce un fenómeno de facilitación, es decir, envía una información a la médula a su vez provoca un reflejo muscular en forma de contracción muscular, y esta contracción muscular bloquea el movimiento de la articulación que está relacionada con dicho fenómeno. Por lo tanto, se establece un bucle en el cual la irritación capsuloligamentaria provoca un reflejo muscular, y este reflejo muscular de tipo contracción o contractura, si queréis llamarlo así, bloquea asimismo a la articulación. Lo que hace la maniobra de alta velocidad y baja amplitud es sorprender a este sistema e introducir un estímulo que rompa este bucle que está fijando la disfunción. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será reclutar una serie de fuerzas para llevar a la articulación a un punto determinado que a nosotros nos interesa, para posteriormente hacer un pequeño impulso que sea capaz de introducir, de sorprender a los elementos capsuloligamentarios y de introducir este estímulo que rompa el bucle de facilitación. En muchas ocasiones, esta maniobra va asociada a un ruido articular, a un crujido articular, pero este crujido articular, que se llama técnicamente cavitación, no guarda ningún tipo de relación con la corrección de la posición de un hueso, es decir, no se coloca un hueso. Este crujido articular, esta cavitación, se debe a fenómenos físicos que se dan dentro de la propia articulación, ya que la cápsula no está completamente llena de líquido, sino que hay espacios que están invadidos por gas, y el fenómeno de vacío produce este ruido característico. Tenemos un vídeo dentro de nuestro canal que explica cuál es el mecanismo por el cual se produce la cavitación articular, y te dejaré abajo en la descripción el enlace a dicho vídeo. Las técnicas de alta velocidad y baja amplitud pasan a formar parte del arsenal de herramientas del osteópata a principios del siglo XX, es decir que Andrew Taylor Still prácticamente no las utilizaba. ¿Y por qué entran a formar parte de este arsenal terapéutico? Fundamentalmente porque este tipo de técnicas son mucho más fáciles de transmitir por parte de los profesores a los alumnos, tanto a la hora de demostrarlo, como a la hora de estudiarlo, como a la hora de practicarlo. Es mucho más fácil llevar a cabo una maniobra de este tipo que las técnicas indirectas, que requieren una mayor sensibilidad. Por eso, fundamentalmente, se incluyen dentro de los sistemas pedagógicos, porque son más fáciles de aprender y por lo tanto más fáciles de evaluar también para los profesores. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo una maniobra de alta velocidad y de baja amplitud, tenemos que agrupar una serie de parámetros que están asociados con todos los movimientos que puede llevar a cabo de forma simultánea esa articulación. Si cogemos como ejemplo las vértebras cervicales, ellas pueden hacer flexión o extensión, pueden hacer rotación izquierda o rotación derecha, y pueden hacer inclinación izquierda o inclinación izquierda. Bien, pues la puesta en tensión, es decir, ese reclutamiento de fuerzas, tiene que unir a los parámetros, a los tres parámetros que estén implicados dentro de la disfunción somática. Por ejemplo, tendrían que unir la flexión más un determinado grado de rotación más un determinado grado de lateroflexión. Este mecanismo se explica muy bien entendiendo cuáles son las leyes de Frayet, es decir, la biomecánica vertebral. Para eso tenemos un artículo dentro de nuestra plataforma que habla sobre las leyes de Frayet, sobre la biomecánica vertebral y en concreto sobre la cervical, que os puede ayudar mucho a comprender este sistema. Por lo tanto, tendremos que reclutar las fuerzas de flexión o extensión más la de rotación y lateroflexión, teniendo en cuenta una serie de parámetros que hay que respetar estrictamente. Es decir, hay que ordenarlas de una forma determinada y en función de la valoración que hayamos hecho previamente.
Aunque no se puede afirmar con rotundidad, se supone que la eficacia de las técnicas de alta velocidad y de baja amplitud sobre los músculos y la calidad y cantidad del movimiento se basa fundamentalmente en esta modificación neural que está relacionada con el fenómeno de facilitación y que os he mencionado anteriormente. El estiramiento o el cambio súbito de la posición de la articulación altera las aferencias, es decir, las informaciones que van hacia nuestro sistema nervioso por parte de los mecanorreceptores, es decir, que creamos un estímulo que afecta a los mecanorreceptores, esta información es enviada a la médula y deshace el bucle hipertónico y permite recuperar rangos de movimiento que se habían perdido. Estas maniobras deben de ser aplicadas siempre que consideremos que pueden beneficiar alguno de los siguientes aspectos. El primero sería la reducción o disminución del dolor. El segundo, la liberación del movimiento. El tercer aspecto sería mejorar la función biomecánica y, en cuarto lugar, reducir el reflejo somato-visceral. Si pensamos que esta maniobra puede afectar de forma beneficiosa sobre alguno de estos aspectos, nos encontraremos sobre una indicación. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Pues las maniobras de alta velocidad y baja amplitud, como todas las técnicas, tienen contraindicaciones. Lo que sucede es que en este caso hay que extremar algunas precauciones. Luego voy a ampliar un poquito más las contraindicaciones que puede haber, pero en principio voy a dar estas como unos parámetros generales para que nos vayamos haciendo una idea. Un osteópata nunca practica las técnicas de alta velocidad y baja amplitud en este tipo de casos, cuando haya alteraciones anatómicas y patológicas que puedan estar relacionadas con enfermedades de tipo degenerativo, que bien sean neuromusculares o articulares, y que cursen con hipertonía o con hipotonía, puesto que la respuesta del paciente a la maniobra podría complicar la situación, así como enfermedades articulares degenerativas que se hallen en fase aguda o en fase avanzada. No se puede aplicar tampoco en pacientes laxos, en niños ni en ancianos, puesto que sus estructuras, la una porque está en crecimiento en el niño y en los ancianos pues por el grado degenerativo de osteoporosis que puede haber, no permiten la aplicación de este tipo de técnicas. En casos de osteoporosis, que en muchas ocasiones está asociada precisamente con la ancianidad, y en otros casos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de llevar a cabo una maniobra de alta velocidad y de baja amplitud? La puesta en tensión previa a las maniobras de alta velocidad y baja amplitud, que también llamamos reducción del slack, es como del juego, reducir la holgura y llevarlo a un punto de concreción de todas las fuerzas, es la parte preparatoria de dicha maniobra. Es eso que cuando ves a un osteópata experimentado parece que está haciendo un movimiento aleatorio, pero en realidad es un resultado de una práctica de muchos años que le lleva a congregar todos los parámetros previos a la manipulación en prácticamente un solo gesto, por lo menos para el que lo aprecia desde fuera. En realidad, como mencionaba antes, tendríamos que poner un parámetro de flexión, un parámetro de rotación, un parámetro de inclinación lateral, y a partir de ahí dar solo un pequeño impulso que no va a llegar nunca a superar el centímetro de recorrido. Cuanto más nos acerquemos a la barrera restrictiva, menos fuerza vamos a requerir para llevar a cabo la maniobra. Esto es como cuando vamos a saltar un charco. Cuanto más nos acerquemos al borde del charco, menos largo va a tener que ser el salto para llegar al otro extremo de este. Debemos de tener en cuenta que la barrera restrictiva es tridimensional, es decir, que tenemos que reclutar las fuerzas en tres planos, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, que vamos a tener que unir parámetros de flexoextensión con rotación y con lateroflexión, en inglés side bending. Además, ocasionalmente se pueden añadir otra serie de parámetros como puede ser una pequeña traslación, una compresión o una tracción, dependiendo del efecto que queramos simular. Comúnmente el osteópata experimentado organiza todos estos parámetros en un solo movimiento, pero no hay que dejarse engañar, no es hacerlo de una forma aleatoria, sino que esto requiere una práctica de años para llegar a dominar perfectamente esta técnica. En cualquier caso, si no se percibe una barrera sólida antes de hacer la maniobra, desaconsejamos que ésta se lleve a cabo. En general, esto se puede dar en pacientes laxos o en aquellos que tengan alguna agenesia, es decir, que no tengan algún tipo determinado de ligamento, como es el caso del síndrome de Down, en los cuales hay o laxitud o agenesia de los ligamentos occipito-atloido-axoideos,
y esto supone una inestabilidad que comporta un riesgo alto de manipulación de alta velocidad y baja amplitud. Por lo tanto, resumiendo, contraindicado hacer maniobras de alta velocidad y baja amplitud en el complejo occipital Atlas Axis de los pacientes con síndrome de Down. ¿Cómo organizamos las fuerzas previas a la manipulación? Pues depende del segmento vertebral o del segmento articular que vayamos a tratar. Esto depende de la biomecánica de cada una de las partes del cuerpo. No se puede crear una norma. Podríamos dar algún ejemplo, pero luego no sería extensivo y podría dar lugar a malas interpretaciones ampliando este concepto a otras partes del cuerpo. Bien, podemos ir concluyendo que el término de alta velocidad no es sinónimo ni de fuerza ni de recorrido. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para las técnicas de alta velocidad y baja amplitud, pero que son aplicables también en general a la terapia manual o al tipo de tratamientos que hacemos, serían los siguientes. Debemos de tener en cuenta que cuanto más agudo está el paciente, cuanto más enfermo, entre comillas, está el paciente, menos tiene que ser la dosis de tratamiento, puesto que su cuerpo no está preparado para elaborar una respuesta adecuada al mismo. Los pacientes mayores tienen reducida y ralentizada la capacidad de respuesta. No solo la capacidad de respuesta motora en el momento, que sería una precaución que deberíamos de tener en cuenta para llevar a cabo determinadas maniobras, sino también la respuesta inmunológica, es decir, cómo el paciente va a responder al tratamiento. Probablemente en una persona joven al día siguiente esté cansado, pero a las 48 horas, 36 o 48 horas esté perfectamente. Sin embargo, en una persona mayor, esta fatiga que suele aparecer posteriormente a los tratamientos suele durar más días. Por lo tanto, la dosificación tiene que ser menor para estos pacientes. Por el contrario, los pacientes jóvenes muestran una respuesta más rápida a los tratamientos. Las técnicas de impulso deben de ser administradas con criterios objetivos. La sobreutilización de las técnicas de Trust no está justificada para el tratamiento de los pacientes. Lo que sucede es que, dada su espectacularidad, llama mucho la atención. Crujir articulaciones lo puede hacer cualquiera. La cuestión es: ¿esto supone un acto terapéutico? ¿Esto realmente tiene un significado? ¿Se va a traducir una mejoría de la salud? No de la sintomatología, Porque una cosa es hacer una manipulación y que el paciente obtenga un alivio momentáneo, y otra cosa es que esa maniobra realmente comporte un beneficio general para su salud, es decir, que sea necesaria. No obstante, si preguntamos a un paciente después de una hora de tratamiento ¿qué recuerda que le han hecho? Si solo le han hecho una manipulación y ha habido una cavitación articular, seguro que se va a acordar eso, pero no va a ser capaz de describir el resto del tratamiento. Y estamos hablando de un tratamiento de una hora en el que se han llevado a cabo multitud de acciones y solo una maniobra, pero lo que le ha llamado la atención al paciente precisamente ha sido esa cavitación. No nos dejemos llevar por los artefactos. No nos dejemos llevar por los fuegos artificiales. Lo importante realmente es el resultado del tratamiento global. Por lo tanto, debemos de decir que el osteópata debe de poseer un arsenal de técnicas y utilizar aquellas que se adapten mejor a las necesidades del paciente, no una metodología concreta que sea inamovible y hacerles a todos el mismo tratamiento. Eso es un trabajo en serie. Aquí hay que saber adaptarse a las necesidades de los pacientes. Aquí podríamos abrir un apartado que sería la diferencia que hay entre el TGO, el tratamiento global osteopático, y el TAE, el tratamiento de ajuste específico, que nace realmente por un accidente, es decir, un osteópata que está trabajando en un gabinete con otros compañeros y un día dos de ellos no pueden acudir, tiene que atender a más pacientes y lo que hace es tratarles sistemáticamente solo con ajustes articulares. Ve que eso tiene un resultado y que es mucho más rentable desde el punto de vista económico y deciden actuar de esa forma, con consultas de 10 minutos. En general, una consulta que se ajuste a la filosofía osteopática debería de durar aproximadamente una hora y dentro de ella las técnicas de ajuste específico, estas técnicas de alta velocidad y baja amplitud, deberían de ocupar un espacio mínimo. Lo importante es la salud general del paciente. ¿Qué precauciones y qué contraindicaciones, de una forma más específica, podemos atribuir a las técnicas de alta velocidad y baja amplitud? Más allá de las propias contraindicaciones que pueden estar asociadas a las maniobras de alta velocidad y de baja amplitud, nosotros deberíamos de hacer una reflexión y una aplicación del sentido común.
Si el riesgo que nosotros vamos a asumir haciendo una maniobra de alta velocidad baja amplitud supera al potencial terapéutico, no la llevemos a cabo. Si tenemos dudas, no la llevemos a cabo. Y muy importante, si el paciente muestra un rechazo a las maniobras de alta velocidad y baja amplitud, no podemos aplicarlas. Esto es suficiente motivo para considerarlo una contraindicación. Por lo tanto, debemos de pedir una autorización específica al paciente para hacer maniobras de alta velocidad y baja amplitud. Bien, para finalizar vamos a dar unas conclusiones. La primera es que las técnicas de alta velocidad y baja amplitud solo suponen una pequeña herramienta dentro del arsenal de tratamiento que debe de tener un osteópata. En segundo lugar, que se ha abusado mucho de ellas, porque son espectaculares y llenan mucho los ojos y los oídos de los pacientes. Que en la osteopatía actual se tiende a utilizar cada vez menos este tipo de técnicas, pues no son significativas del concepto osteopático, que no tenemos que confundir el efecto analgésico transitorio que puede provocar una cavitación articular, porque eso no es hacer osteopatía, eso se lo hacen los compañeros en los gimnasios, eso se lo hace mucha gente a sí mismo crujiéndose los dedos o el cuello, pero eso no tiene un potencial terapéutico. Lo que proporciona es un alivio momentáneo, pero cuando pasan unos minutos tienen que volver a llevar a cabo otra vez la misma maniobra para provocar el mismo alivio. Por lo tanto, eso no conduce a ningún beneficio de la salud general del paciente. Y que la salud del paciente es la base de la filosofía osteopática, no las manipulaciones ni los crujidos articulares. No colocamos huesos, no asumimos riesgos, no tenemos desconocimiento de la anatomía y de la patología de los pacientes. Somos tremendamente conscientes y responsables a la hora de aplicar tratamientos a nuestros pacientes. Bien, espero que este vídeo os haya aportado algo de conocimiento. No obstante, si queréis ampliar vuestros conocimientos, tenéis publicado el artículo dentro de nuestra página web www.fisico.tv y nos vemos dentro de poco en otros vídeos divulgativos. Un saludo, hasta luego.